Buenos días, hermanos y amigos. Cuando nacemos, no venimos a este mundo a ver qué pasa. Cada uno de nosotros tiene un objetivo dado por Dios y que ese objetivo solamente se cumplirá bajo las manos y la guía del Señor. Nosotros nacemos en pecado, así nos dice la Santa Escritura. Y cuando nacemos también venimos con la fecha de nuestra muerte. Nacemos, Dios ya sabe el día que vamos a morir. Pero también es enseñanza bíblica que Dios puede cortar la vida tanto de impíos como de creyentes. Sí, vamos a ver eso, por qué sucede y bajo qué circunstancias. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, Padre amado, Padre eterno, Padre de toda gracia, te alabamos, Señor. Te adoramos, Salvador. Te bendecimos, nuestro Rey. Gracias, Padre, por tus misericordias. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Padre, porque no mereciendo nada, nos das todo. Gracias, Padre. Pedimos en esta mañana que tu palabra sea expuesta por el poder del Espíritu Santo y que el objetivo por el cual nos envías tu palabra sea claro a nuestras vidas. Ya sea que quieras exhortarnos, animarnos, hacernos reflexionar, redarguirnos o reprendernos. Pero Padre, háblanos en esta mañana. Padre, queremos interceder por nuestros hermanos que están pasando dificultades, tribulaciones, angustias, necesidades, enfermedades. Pedimos, Señor, que tu mano preciosa, tu mano poderosa sea con ellos, levantándolos, fortaleciéndolos, proveyéndoles, Señor, y sanándolos. Sí, Padre amado, tu mano preciosa, tu mano de amor sea con ellos. Pedimos, Señor, muy especialmente por nuestra hermana Jessica Aguilar, que tu mano bendita la sane, Señor. Revierta todo proceso maligno en su cuerpo. Tu mano preciosa, tu mano poderosa sea con ella, Señor. Padre, también intercedemos por nuestros gobernantes, por el caballero presidente de la República, sus ministros, sus colaboradores, toda persona puesta en autoridad o en eminencia. Pedimos, Señor, que el evangelio de nuestro Salvador Jesucristo llegue a ellos, para que en y de verdad dirijan con acierto los destinos de nuestro país. Amado Dios, quita todo estorbo, toda distracción que el enemigo quiera interponer para estorbarnos, Señor, en esta mañana. Sí, Padre, y que tu palabra llegue a corazones hambrientos y todo sea para la gloria y honra de tu santo nombre. Te lo pedimos en el nombre bendito de aquel que pronto regresa, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, amados, nosotros vamos a salir un día de este mundo. Tarde o temprano vamos a salir de esta tierra. Es una enseñanza santa, una enseñanza bíblica. Vamos a salir de este mundo. Dios es el que decide
el día que salimos de aquí. Pero nosotros no lo sabemos. No lo sabemos. El mundo no lo sabe. Pero el Señor, cuando un niño, una niña nace, Dios tiene un propósito para ese niño, para esa niña. Y ese propósito se cumplirá solo en las manos del Señor. El hombre nace con el poder de decidir a quién sigue. ¿Sigue al mundo y a Satanás o al Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores? Ahora, hermanos, en el mundo están pasando terremotos, incendios, hambruna, y la gente dice es la naturaleza. ¿Qué es la naturaleza? Y la naturaleza no es otra cosa que la voz de Dios haciendo su obra, la mano de Dios haciendo su justicia, la mano de Dios, escúcheme bien, derramando sobre este mundo pecador. Nada pasa en esta tierra por gusto, todo tiene su objetivo. En el libro de Job, capítulo 22, Job 22, leamos aquí, hermanos, desde el verso 12 al 18. Job 22, versos 12 al 18. La palabra del Señor nos dice así: ¿no está Dios en la altura de los cielos? Mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. Y dirás tú, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Las nubes le rodearon y no ve, y por el circuito del cielo se pasea. ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, como fundamento fue como un río derramado? Decían a Dios, apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Les había colmado de bienes sus casas, pero sea el consejo de ellos lejos de mí. Miren, Dios está hablando de los juicios que Él había ejecutado en el pasado. Sí, Dios siempre ejecuta sus juicios. Y cuando nosotros, hermanos en la fe, vemos, escúcheme bien, vemos un terremoto, un maremoto, ¿no? Y aún lo que está ocurriendo con el coronavirus, hermanos, es Dios el que lo permite. Es el Señor el que lo permite. ¿Y por qué lo permite? Para que los hombres miren hacia arriba y se arrepientan. Pero ni así se arrepienten. Estuvimos encerrados meses y la gente decía, ponía rezos y oraciones en las redes sociales diciendo, Dios, ayúdanos. Pero una vez que terminó el encierro, la gente salió a seguir pecando, a seguir ofendiendo al Señor. Y cuando ocurre algo dicen, la naturaleza. Dios dice aquí que Él corta la vida de los hombres. Él corta la vida de los hombres. Personas que Dios había puesto para que vivan 80, 90, 100 años, pueden morirse a los 50, pueden morirse a los 20. Dios corta la vida de los hombres cuando el pecado sobreabunda, porque el pecado en la nariz de Dios es maloliente y Dios ejecuta su justicia. Sí, así es. Miren, Génesis, libro de Génesis, capítulo 19 de Génesis. Este mundo está en la recta final. Este mundo va a durar muy poco. Escuché un hermano que decía,
yo no creo que le queden más de 3 generaciones a este mundo, y yo estoy de acuerdo. Miren, Génesis 19, desde el verso 22 leo, dice así la palabra del Señor. Génesis 19, desde el verso 22. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Esta mujer murió antes de tiempo, murió antes de tiempo. Dios la sacó de Sodoma para que no muera, pero ella, por desobedecer a Dios, murió antes de tiempo. Verso 27. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Dios sacó a Lot y a su familia. Sí, Dios sacó a sus hijos de allí, pero hizo juicio contra Sodoma y Gomorra. Hermanos, los días que estamos viviendo, ¿no?, donde salen a desfilar y dicen: estamos orgullosos de serlo, estamos orgullosos de ser pecadores. Dios poco a poco va ejecutando juicios sobre esta tierra. Las cosas en este mundo no son porque la naturaleza quiere hacerlas, es porque Dios permite esto en un mundo malvado, en un mundo que pone su puño contra el cielo y dice: ya pues Dios, ya pues Dios. Eso es lo que estamos viviendo. Pero un día todos esos malvados que van contra Dios serán ejecutados en un juicio. Miren, el Salmo 55. Voy a leer aquí el Salmo 55, verso 23. Dice así la palabra del Señor: mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Miren, es el Espíritu Santo hablándonos. Los hombres malvados, aquellos que no quieren seguir al Señor, cambian la palabra de Dios. Porque, hermanos míos, los hombres malvados están en la religión, están en las sectas. Porque a veces decimos: bueno, las personas que tienen su religión no son malvados. Hermanos, la gente religiosa puede ser la más malvada sobre la tierra, la más malvada. ¿Sí? ¿No? Un hermano en la fe decía: ellos estarán donde el sartén esté más caliente, porque son religiosos, supuestamente andan en nombre de Dios, pero son malvados, ¿no? Malvados. Y el Señor dice que no llegarán a la mitad de sus días, que no llegarán a la mitad de sus días. Dios es un Dios, hermanos, lleno de amor, de misericordia, pero también es un Dios de ira. Un Dios de ira. Sí, es la gracia y la misericordia de Dios, ¿no? La alcanzamos cuando llegamos a Cristo. Pero aquellos que, sabiendo de Dios, no le glorifican como a Dios, sino que se envanecen en su pecado, en su maldad, Dios ejecuta su ira. En Proverbios,
capítulo 10 de Proverbios. Leo aquí el verso 27. La palabra del Señor nos dice así: el temor de Jehová aumentará los días. Fíjense, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Los años de los impíos serán acortados. Dios acorta los días. Dios corta vidas. Dios corta vidas. Y no nos olvidemos también, hermanos en la fe, que como cristianos, como hijos de Dios, cuando tenemos hijos, nuestra principal labor como padres es conducir nuestros hijos a Cristo. Sí, llevar a nuestros hijos a Cristo. Sí, como padres, lo principal como padres es eso. Debe ser nuestro objetivo. No, hermanos en la fe, no, que nuestros hijos vayan a la universidad, tengan una carrera. Está bien eso. Está bien. Pero el principal objetivo de un padre, de una madre cristiana, es que esos hijos sigan a Cristo. Porque una carrera universitaria, ¿no?, se acabará cuando muera. Pero Cristo durará por la eternidad. Por eso la mejor herencia que un hombre puede dar, un padre, una madre pueden dar, es dejarles a Cristo en los corazones de sus hijos. Sin embargo, un hombre a quien conocemos en la Santa Escritura, siendo un sacerdote de Dios, tuvo hijos impíos. ¿Y por qué? Veamos primer libro de Samuel, capítulo 2. Leo primero versos 23 al 25. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versos 23 al 25. Dice así la palabra del Señor. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Está hablando Elí, hermanos. Elí era un hombre que decía: pero son mis hijos, pero son mis hijos, son mis hijos. Elí sabía la maldad y la vida impía que llevaban sus hijos. Y sus hijos entraban, vamos a contextualizarlo, los hijos entraban a la iglesia y hacían horrores. Elí veía eso y solamente era: hijos, no hagan eso, no hagan eso. No. Y Dios, sigamos leyendo, verso 24. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Elí perdió a sus hijos. Perdió a sus hijos. Yo creo que Elí, hermanos en la fe, está en el cielo, que lo vamos a ver allá. Pero sus hijos, él fue el culpable. Hoy día los hijos, déjalo nomás que hagan desde niños, hagan y que sea libre. Y esos hijos, aún siendo de padres cristianos, crecen impíamente, a la corriente, a la par del mundo. Dios está contra eso. ¿Cuántos padres cristianos en este mundo, en las iglesias, saben que sus hijos son impíos? Y cuando hacen algo malo, proceden como Elí: pero hijo, no hagas esto, hija, no hagas eso. Hay veces, hermanos míos, no importa la edad que tenga el padre, en que hay que alzar la voz y pararse firme. Eso no está bien. Aquí en mi casa no se hace eso. Pero Elí no. Elí no. Miren, sigamos leyendo el capítulo 2 del primer libro de Samuel. Verso, ahora leo desde el 29. Dice así la palabra de Dios: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas
que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Fíjense, Dios le dice a Elí, porque Elí trata de interceder por sus hijos, pero Dios le dice a Elí: yo castigaré la maldad de tus hijos, pero es tu culpa, Elí, es por tu culpa. Ellos van al infierno por tu culpa. ¿Por qué? Porque los has honrado a ellos más que a mí. Así dice el Señor. Cuando, hermanos, en la fe, sabiendo que nuestros hijos están haciendo mal, sabiendo que Dios dice que hay que llamarle la atención, que reprenderlo cuando están haciendo mal, es que es mi hijo, es mi hija. ¿Y qué sucede? Esos hijos se pierden en el infierno, a pesar de que los padres van al cielo, pero verán desde el cielo a sus hijos en el infierno. Y esa era la ley. Cuando nosotros, porque nuestros hijos no se pongan enojados, porque nuestros hijos no nos griten, nos quedamos callados, dice el Señor aquí: has honrado a tus hijos más que a mí. Hermanos, Jesús lo dice claramente: quien ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y es lo que el Señor aplica aquí con los hijos de Elí. Tú has honrado a tus hijos más que a mí. Y cuando nosotros como padres vemos que nuestros hijos están haciendo mal, y nosotros, para que ellos no se pongan enojados, para que no griten, nos quedamos callados, estamos honrando a nuestros hijos más que al Señor. Es lo que el Señor dice aquí. Y por eso castiga a los hijos de Elí. Y en esa familia ya no hubo varón. Fue una maldición que Dios echó sobre ellos, porque Elí honró a los hijos más que a Dios. Fueron cortados. Y no solamente fueron cortados, reitero, en la familia de Elí ya no había varón para procrear. Esa familia se extinguió. Sí, hermanos, ese es el mundo. Ese es el mundo. Estamos en el mundo, pero a veces como padres procedemos de no buena manera. Ahora bien, ¿puede un hijo de Dios ser cortado? ¿Puede un hijo de Dios morir a la mitad de sus días? Hermanos, la enseñanza de la palabra nos dice que sí. Vamos a la primera carta a los Corintios, ¿no? El capítulo 11, que lo conocemos muy bien porque es el capítulo donde leemos cuando tomamos la Santa Cena. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. Voy a leer desde el verso 27. Fíjense, dice así la palabra de Dios: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Es a creyentes, hermanos, es a la iglesia a quien manda el Señor a celebrar la Santa Cena. Pero ¿qué sucede cuando tomamos la Santa Cena? Primero, hermanos, para tomar la Santa Cena hay que examinarnos. Por eso la mayoría de los pastores en las iglesias dejamos un tiempo antes de tomar la Santa Cena. Pastor, pero eso quiere decir que estuviéramos muertos toditos. Porque ¿quién no peca aún siendo cristianos?
de obra, de pensamiento, palabra. Oh Señor, pecamos todos. Sí, es cierto. Pero, hermanos en la fe, antes de tomar la Santa Cena, tenemos que ponernos a cuenta con el Señor. Si yo tengo algo contra alguien, si he hablado de alguien, ¿no? Aún si usted, hermano, hermana, usted le está robando a Dios, aún eso usted tiene que tener cuidado. Debemos de tener cuidado, porque estamos tomando la Santa Cena en pecado. Y dice aquí que hay muchos enfermos y debilitados por tomar la Santa Cena indignamente. Enfermos y debilitados. Y muchos ya duermen, es decir, han muerto por la causa de ir contra los mandatos de Dios. Antes de tomar la Santa Cena debemos hacernos un examen, autoexaminarnos ante el Señor, no ante nosotros. Porque ante nosotros, ¿qué decimos? Pero es que Señor, tuve que hacerlo porque tenemos excusas. Y Dios no perdona excusas, hermanos. Dios no perdona excusas. Dios perdona arrepentimiento. Arrepentimiento. Entonces, cuando tomamos la Santa Cena, Señor, perdóname por lo que hice. Perdóname por lo que dije. Perdóname, Señor. Y si usted ha hecho algo contra alguien, debe ir donde esa persona que usted hizo contra esa persona y pedir perdón. Sí, ponerse a cuenta con esa persona. Si no, no tome la Santa Cena. Es la palabra de Dios, hermanos. Dios corta la vida de cristianos que toman la Santa Cena indignamente. Así que la Santa Cena hay que tomarle santidad. Antes, Señor, si es posible, aún viniendo de la casa, perdóname por lo que hice, perdóname por lo que dije. Hermanos, los cristianos sabemos que todos los días debemos ponernos a cuenta con el Señor. Todos los días. Al terminar el día, Señor, perdóname por lo que dije, perdóname por lo que hice, perdóname por lo que pensé. O sea, hay que pedir perdón al Señor. Sí. Ahora, hermanos, en la fe, decía Billy Graham, no recuerdo el nombre del libro, pero decía, el cristiano, ese sabe que tiene que arrepentirse todos los días. Todos los días tenemos que arrepentirnos y pedir perdón al Señor. Pero hay creyentes que van a tomar la Santa Cena indignamente y como que sin nada. Como que nada. No ha hecho nada y está bien. Bueno, dice el Señor aquí, en su palabra, que hay muchos enfermos y debilitados y muchos duermen. Que la gracia y misericordia de Dios nos guarden, hermanos. Y miren, en Hechos capítulo 5, Hechos de los Apóstoles capítulo 5, encontramos el episodio que muchos no quieren leer o aprenderse. Ananías y Zafira. Ellos se habían quedado con Pedro, con el apóstol Pedro, en dar una heredad, vender la heredad y dar el precio para la iglesia. Claro, Ananías y Zafira pensaron que era a Pedro, pero hermanos, Pedro era el representante del Señor. Y cuando a alguien, un cristiano, le da al Señor o le promete algo, al pastor le promete algo, le está prometiendo al Señor, hermanos. Es al Señor, el representante. Los pastores somos representantes del Señor. Y si un hermano o una hermana viene y dice que nos va a dar, para que la iglesia crezca, para construir la iglesia, Dios toma muy en serio eso. Y eso es lo que pasaba aquí. Leamos unos cuantos versículos aquí. Hechos 5, 3 al 5. Pedro confronta y dice: y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Cuándo
Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo? Cuando hablaron con Pedro diciéndole que iban a dar el precio y la heredad, estaban mintiéndole al Señor. Sigo leyendo, verso 4. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Y vean, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Claro, ellos se habían hablado con Pedro y pensaron que Pedro era un hombre, pero le estaban mintiendo al Señor. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Así, capítulo 5 de Hechos. Ahora veamos lo que le pasó a su esposa, a Zafira. Verso 9. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Es un ejemplo de cortamiento. Dios cortó la vida de Ananías y Zafira. Las cortó porque habían prometido algo y llevaron, ¿no?, solamente el 5%. Aquí está Pedro. Y Pedro dice: eso no fue lo que prometiste. El precio de la heredad, tú lo prometiste, ¿no? Si tú lo vendías era para ti, pero tú le dijiste al Señor que le ibas a dar todo. Y ahí quedaron. Dios cortó la vida, hermanos en la fe, la vida de ellos. Sí, Dios puede cortar la vida, pero también hay promesas que Dios nos da para alargar nuestra vida. Sí, hay promesas que el Señor nos da. Y de las promesas más conocidas, Efesios, capítulo 6 de la carta a los Efesios, ¿no? Este mandato, esta promesa viene desde el Antiguo Testamento, ¿no?, de los 10 mandamientos. Efesios 6, 1 y 2, dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y miren, primero, para que te vaya bien. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y segundo, y seas de larga vida sobre la tierra. Leí en una revista hace poco que hoy en día están muriendo jóvenes entre 20 y 30 años, más que años atrás. Hoy día, cuando la medicina ha avanzado, la ciencia ha avanzado, se están muriendo más jóvenes, ¿no? Y dice: ¿por qué será? Hermanos, muchos de ellos mueren porque deshonran a sus padres, los deshonran, los tratan mal, ¿no? Hace unos años atrás estaba haciendo fila para pagar en el cajero en un supermercado. La fila era más o menos larga, había 10, 12 personas. Y de repente, en medio del silencio, esperando pagar, se escucha un grito. Allí se escucha que todos miramos hacia allá. Yo soy, ¿no?, la que paga tu seguro. Yo soy la que paga tu medicina. Era una hija sacudiendo a su madre y gritándole allí, ¿no? Así que tú tienes que obedecerme, tienes que seguir lo que yo te digo. Ya sabes. Así, hermanos, públicamente. Enseguida se escuchó el rumor de las personas, ¿no? Dice: si eso le hace a la madre en público, ¿qué será en secreto? ¿Cómo la tratará? ¿No? Hay otra señora en la fila y dice: si mi hija me hace eso, yo la cacheteo y le aflojo los dientes. Sí, hermanos, es doloroso, una pena. Una hija tratando así a su madre. Hay muchos hijos que matan a sus madres, las matan, hermanos. Poco a poco el maltrato de una hija hacia una madre, de un hijo hacia un padre, ese maltrato, hermanos, tal vez el padre, la madre no diga nada, pero va muriendo poco a poco. Pero Dios promete a los hijos que honran a sus padres que les va a ir bien y van a ser de larga vida sobre la tierra.
De ahí la importancia como cristianos, como hijos de Dios, de honrar a nuestros padres. No importa si nuestros padres no fueron los mejores. No importa si nuestros padres no fueron los que esperamos que sean. No importa. Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero a veces varios hijos no pueden pagarle la medicina a su padre. Son varios, ¿no? A veces parece que los hijos quieren que sus padres se mueran rápido, ¿no? O lejos de ellos. Cuando los padres se quedan solos, madre o mamá o papá, ellos no se hacen cargo. Vaya a vivir donde usted quiera, ¿no? Pero no aquí conmigo, no aquí conmigo. Los hijos deshonran a sus padres. Y eso es cortamiento de vida. Pero los hijos que honran a los padres, Dios alarga sus vidas. Gloria al Señor. Miren lo que en el primer libro de Reyes, capítulo 3, Dios le promete a Salomón. Fíjense, Salomón ya ha hablado con Dios y Dios le dice, te voy a dar esto y esto y de acá. Salomón pidió sabiduría, Dios le dio mucho más que sabiduría. Pero miren lo que Dios le promete a Salomón en el capítulo 3, el verso 14. Y si anduviereis en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Qué preciosa promesa. Es lo que Dios promete a todos sus hijos que honran a sus padres. Sí, hermanos, porque un hijo que no honra a su padre y a su madre, no honra a Dios, no respeta a Dios. Dios le promete a Salomón, si tú anduvieras en los caminos de David tu padre, yo alargaré tus días. Es una promesa que Dios la hace. El Señor alargará nuestros días cuando en verdad honremos a nuestros padres. Y en el Salmo 90, Salmo número 90, el Salmo de Moisés, miren lo que el Señor, ¿no?, nos dice en su palabra. Moisés, es una oración de Moisés, el Salmo 90. Y en los versículos 11 y 12 dice así la palabra de Dios. Moisés le pide al Señor, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Sí, Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, a vivir a plenitud y en obediencia al Señor. Que si nos estamos deslizando, Señor, vuélvenos a tus caminos. Pero, Señor amado, no cortes mis días hasta que tú decidas sacarnos de este mundo. Sí, Señor, es su promesa que nos va a alargar nuestras vidas. Si honramos a Dios, si honramos a nuestros padres, si seguimos sus caminos. Oh, hermanos en la fe, qué difícil en el Señor cuando hay cristianos que están andando torcidos, que tienen cosas guardadas en su vida, en su alma, en su corazón. Pero yo estoy seguro, mis hermanos, yo estoy seguro que un joven que no honra a sus padres, no honra a Dios, no ama a Dios. Un joven o cualquiera que no sea tan joven, pero que aún sus padres estén vivos, que no honra a sus padres, no honra a Dios, no ama a Dios, no ama a Dios. Porque, hermanos míos, la pregunta de Juan es, si no puedes amar a quien has visto, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no has visto? Entonces decimos, oye, puede tener 3 títulos, tener una empresa, tener un buen trabajo, ganar bien, pero a ese cristiano, o supuestamente hijo de cristiano, no le va a ir bien, no le va a ir bien, para nada le va a ir bien, porque Dios lo dice. Así que si queremos alargar nuestros días, hermanos en la fe, sirvamos al Señor con nuestra vida, con nuestra alma, con nuestro andar. Pero si quiere tomar un examen,
de cuánto ama usted a Dios. Y si en verdad usted está siguiendo los caminos del Señor, si hay que tomar un examen, pregúntese: ¿está honrando a su papá? ¿Está honrando a su mamá? ¿O usted es causa de desaveniencia, de preocupación de su papá o de su mamá? Porque si usted es una causa para que su papá y su mamá andan preocupados, usted no está honrando al Señor. Y es muy probable que usted no sea hijo o hija de Dios. Sí, es concluyente. Nuestros días se alargarán cuando agradamos al Señor. ¿Ustedes recuerdan al rey Ezequías? Dice el Señor, ¿sabe qué, Ezequías? Recoge todo y arregla tu familia, arregla tu casa, porque vas a morir. Así que el Señor cancela a Ezequías: vas a morir, así que arregla tu familia, arregla tu casa. Y Ezequías oró: Señor, ayúdame, acuérdate de todo, cómo te he sido fiel. Acuérdate, Señor, que yo te he servido, que mis ofrendas, mis diezmos siempre han estado ahí. Acuérdate de eso, Señor. Y el Señor le dijo a Ezequías por medio del profeta: no te preocupes, he escuchado tu oración y es cierto, tú has sido fiel. Te voy a dar 15 años más de vida. A veces los médicos dicen solo le queda 3 meses, pero Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra, hermanos. Este hombre hasta allí había sido fiel en la casa de Dios. Después, ¿no?, su vida fue otra cosa, pero Dios se acordó que Ezequías buscaba agradarlo y le dio 15 años más. Hermanos, Dios alarga nuestra vida cuando somos fieles, cuando buscamos su rostro, cuando en el Señor todos los días nos presentamos ante Él y pedimos perdón por pecado de boca, pensamiento u obra. Dios nos perdona, pero hay que presentarse delante de Él todos nuestros días hasta que el Señor nos lleve. Por favor, mis hermanos, por favor, no nos expongamos al que el Señor corte nuestras vidas, desobedeciéndolo, deshonrándolo. Todo lo contrario, pongámonos en sus manos y, como Moisés lo decía, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría y vivir cada día a plenitud con el gozo y el amor del Señor, honrando y glorificando su nombre como Él manda. Oremos, hermanos. Padre celestial, Señor, perdónanos, Señor. Ayúdanos a ser mejores hijos tuyos, mejores siervos. Y te pedimos, Padre eterno, que no acortes nuestros días, que se acorten solo si tú regresas. Pero no, Señor amado, perdónanos, Padre. Limpia nuestros corazones, limpia nuestras almas, límpianos de todo pecado, Señor. Y tu gracia y tu misericordia sean con nosotros. Tu amor sea con nosotros, Padre. Pero ayúdanos, Señor. Ayúdanos a glorificarte y a honrarte en todos tus caminos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor amado. Y que esta palabra no se quede simplemente en mi mente, sino también esté en mi corazón para hacer lo que tú dices. Padre, gracias. Te amamos, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos todo, Señor, y te lo agradecemos. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos y amigos.